o la mayoría. Muy bien. El tema del día de hoy es el de crisis hipertensiva. Es casi una continuación de la clase del día de ayer. El día de hoy vamos a revisar un poco sobre la historia y la epidemiología, la definición, un poco de fisiopatología, el cuadro clínico y el tratamiento. Comenzamos con la historia y un poquito de epidemiología. La primera vez que se describió la crisis hipertensiva fue en el año 1914 por los doctores Borchardt y Farr. Ya en el año 1939 se tenía una descripción de la historia natural y ya se reportaba que la mortalidad sin tratamiento al año era casi de un 80%. Y que la supervivencia media de estos pacientes no llegaba ni siquiera al año, es decir, 10 meses y medio. Entonces, una patología con una alta mortalidad, incluso superior a la de muchas neoplasias. Desde el punto de vista epidemiológico, un poco lo que comentábamos, si yo comparo las enfermedades cardiovasculares producidas sobre todo por hipertensión arterial comparado con el cáncer, aquí en rojo, van a ver que las enfermedades cardiovasculares son mucho más importantes que todos los cánceres juntos. Es por eso la importancia del tratamiento de la hipertensión arterial, como vimos el día de ayer, y dentro de este capítulo de hipertensión arterial, la crisis hipertensiva tiene un lugar especial. ¿Cómo definimos la crisis hipertensiva? Es la elevación aguda de la presión arterial que puede producir daños en el órgano blanco u llamados también órganos diana. ¿Cómo clasificamos la hipertensión arterial? En emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva, que son los dos brazos clásicos, y aquí hemos incluido la falsa urgencia hipertensiva. Comenzamos definiendo cada una de ellas. ¿A qué llamamos emergencia hipertensiva? Es la elevación de la presión arterial que se acompaña de daño agudo, aquí faltaría la palabra agudo, de los órganos blanco o órganos diana, principalmente el corazón, el cerebro, los riñones y las arterias, que entrañan un compromiso vital. Cuando decimos vital se refiere a que es de vida o muerte. ¿Cuánto? ¿A largo plazo? No, no señores, de inmediato. Y que nos obliga a los médicos a reducir la presión arterial en un plazo máximo no mayor de 1 hora, y esto por vía parenteral. Entonces volvemos nuevamente a repasar y entender bien la definición. Es una elevación brusca, súbita de la presión arterial que va a producir daño agudo en órgano blanco, que puede comprometer la vida del paciente en muy corto plazo y que nos obliga a reducir la presión arterial en el lapso de 1 hora. ¿Cuál es la diferencia con la urgencia hipertensiva? Vamos a llamar urgencia hipertensiva a la elevación de la presión arterial que no se acompañan de daño agudo en órgano blanco. Es decir, que no tienen un compromiso de vida inmediato y que nos va a permitir hacer una corrección de la presión arterial de manera gradual en el lapso de 24 o 48 horas y el tratamiento se hace por vía oral. Entonces ya vemos las diferencias entre emergencia y urgencia. En la emergencia hay daño agudo en órgano blanco, hay posibilidad de muerte del paciente, debemos reducir la presión arterial en el lapso de alrededor de 1 hora y la medicación que usamos va a ser por vía endovenosa. En cambio, en la urgencia hipertensiva no hay daño agudo en órgano blanco, no hay un compromiso de vida del paciente, podemos darnos el lujo de esperar entre 24 y 48 horas para reducir de manera gradual la presión arterial y la medicación recomendada no se da por vía parenteral, sino por vía oral. Entonces, en el caso de la emergencia hipertensiva, el paciente va a tener que quedar hospitalizado, seguramente en una unidad de monitoreo, como puede ser una unidad de shock trauma o una unidad de cuidados intensivos o intermedios, mientras que la urgencia hipertensiva puede ser tratada de manera ambulatoria.
En la urgencia hipertensiva están incluidas todas las presiones diastólicas, incluso mayores de 120 milímetros de mercurio, pero asintomáticas o con una sintomatología muy leve. Entonces ya nos va diciendo esta definición de que el valor absoluto de la presión arterial no es pues lo más importante, sino la sintomatología del paciente. Yo puedo tener pacientes con presiones arteriales en rango de severidad, pero si son asintomáticas o son oligosintomáticas, pues eso vamos a llamarlo urgencia hipertensiva. En cambio, en la falsa urgencia hipertensiva son elevaciones también de la presión arterial, e incluso en rango de severidad, que no afectan tampoco los órganos diana, es decir, tal y cual las urgencias hipertensivas, pero que son reactivas a otra situación. Por ejemplo, ocurre un terremoto y la fuerte descarga de adrenalina producido por este miedo va a elevar la presión arterial incluso a rangos de severidad. O un paciente que sufre un accidente de tránsito y tiene una fractura de fémur o de húmero y con mucho dolor, pues eso también va a provocar una elevación de la presión arterial. ¿Y por qué de remarcar esto? Porque si mi paciente llega, por ejemplo, con 200, con 120, pero luego de haber tenido una fuerte emoción tensional, el tratamiento va a ser orientado no a la presión, sino al factor causante, que en este caso sería la ansiedad. O si llega un politraumatizado con mucho dolor, entonces lo que se trata es el dolor y no la presión arterial. Obviamente luego del ansiolítico o del analgésico administrado, tendré que hacerle un seguimiento a la presión arterial. Entonces lo que se corrige no es la presión arterial, sino el estímulo que lo está ocasionando, y ahí tenemos que identificar entonces lo que está ocurriendo. Entonces, cuando hablamos de crisis hipertensiva, hablamos de la emergencia hipertensiva, y ya hemos definido claramente que hay daño agudo en órgano blanco, que pone en riesgo la vida del paciente, que debe quedar hospitalizado, que debemos reducir la presión dentro de la siguiente hora y que vamos a hacer fármacos por vía endovenosa. La urgencia hipertensiva puede ser que tenga el mismo rango de presión arterial, pero el paciente llega asintomático o llega oligosintomático. Eso lo solemos ver sobre todo en los pacientes crónicos de larga data, que aunque ustedes no crean, llegan caminando a la emergencia porque, qué sé yo, vienen con una tos porque están con un cuadro bronquial, le tomas la presión como una prueba de rutina y te encuentras, por ejemplo, que tiene 250 sobre 150 de presión arterial. De lejos ese valor está en el rango de presión arterial y al no tener síntomas o ser mínimos, pues catalogan como una urgencia hipertensiva. Y la falsa urgencia hipertensiva o hipertensión severa sin crisis es aquella que, como hemos visto, secundaria a otro tipo de cuadro de fondo, como ansiedad, como dolor, etc. En todos los hospitales, incluyendo donde yo trabajo, las crisis hipertensivas están protocolizadas y están bastante bien definidas. A cualquier hospital que ustedes vayan, van a encontrar ustedes que hay protocolos y guías de atención. Es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué nos dice Casimiro Ulloa, un hospital que desde su fundación trabaja solamente en emergencias? Nos dice que la crisis hipertensiva se define como una aguda elevación de la presión arterial que es capaz de producir, al menos en teoría, alteraciones funcionales o estructurales de los órganos diana de la presión arterial, como es el corazón, cerebro, riñones, retinas y arterias. Y nos define la emergencia hipertensiva como aquella elevación aguda que se acompaña de alteraciones orgánicas graves, es decir, donde hay daño agudo de órgano blanco, con lesión incluso irreversible que pueden comprometer la vida del paciente y que requieren el descenso de la presión arterial en un tiempo muy breve, de minutos o de pocas horas, con tratamiento preferentemente por vía parenteral en una institución hospitalaria. Es decir, la definición que nos da Casimiro Ulloa en su resolución directoral es la misma que hemos puesto en las diapositivas anteriores. La emergencia hipertensiva requiere un descenso rápido de la presión arterial, requiere la hospitalización del paciente, requiere
la medicación por vía endovenosa y un actuar rápido que no sea en realidad de minutos o a veces el promedio de una hora. Hablemos ahora un poquito de la fisiopatología. Este cuadro que lo vimos ayer, si se lo aprenden, yo voy a quedar satisfecho. Este cuadro representa lo que es un resumen muy rápido de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Recordemos, para no ser muy cargosos con esta diapositiva, que la presión arterial obedece a la interacción entre el gasto cardíaco o débito cardíaco y la resistencia vascular periférica. Generalmente en el paciente hipertenso joven, la presión arterial tiene un gran aumento del débito cardíaco, mientras que en el paciente hipertenso de la tercera edad es más bien este brazo el que se incrementa, es decir, la resistencia vascular periférica. Es por eso que en el joven es válido el uso de diuréticos, mientras que en el paciente anciano generalmente usamos más vasodilatador. Muy bien, volviendo a la fisiopatología, veremos que el desbalance que hay entre vasodilatadores y vasoconstrictores provoca pues, un aumento de la resistencia vascular sistémica, hay un descenso de los vasodilatadores, de manera compensatoria van a aparecer una natriuresis, se van a activar los péptidos natriuréticos, y esto va a llevar a un intento de compensar la presión arterial. Fíjense ustedes, si estamos partiendo del hecho de que en la presión arterial se incrementa la resistencia periférica, ¿qué debo hacer para mantener la presión arterial constante? Disminuir el gasto cardíaco. Entonces, si este brazo sube, este debería bajar para mantener la presión estable. Entonces, al aumentar la resistencia periférica, por cualquier motivo que sea, y habiendo un descenso de las sustancias vasodilatadoras, de manera compensatoria se activan los péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos actúan a nivel renal, eliminando sodio, eliminando agua, bajando la precarga, por lo tanto, compensando ese incremento de la resistencia periférica en un intento de mantener una presión arterial dentro del rango normal. Pero eso tiene pues un límite y llega un momento en que no solamente se produce un estadio de hipovolemia, sino además que esta hipovolemia incrementa la vasoconstricción, porque recordarán ustedes, como hablábamos el día de ayer, al haber una hipovolemia, ¿qué va a ocurrir? Esto va a estimular a la mácula densa va a producir renina, y la renina va a activar a todo el sistema renina-aldosterona, provocando una mayor vasoconstricción y una mayor elevación de la presión arterial que termina dañando las arteriolas, produciendo una necrosis fibrilar con una mayor lesión endotelial que va a producir a su vez una mayor disfunción del endotelio con una pérdida de la función autorreguladora del endotelio, ya esto a nivel sistémico, provocando isquemia y daño parenquimal según el territorio que se esté afectado. Pero fíjense ustedes cómo esta lámina nos resume que tenemos un incremento de la resistencia periférica y un estado de hipovolemia en la crisis hipertensiva. ¿Y esto por qué lo remarco? Y vamos a remarcarlo nuevamente en la siguiente diapositiva. Entonces, en la crisis hipertensiva voy a encontrar incremento de la resistencia periférica con una volemia disminuida. ¿Y por qué lo vuelvo a remarcar? Porque no es raro para mí ver en emergencia que llega un paciente con una presión arterial en rango de severidad. Ni siquiera a veces es una emergencia hipertensiva, pero el interno que está ahí, ¿qué es lo primero que hace? Le da una furosemida por vía endovenosa, a veces le da un ansiolítico, y sin que el paciente tenga realmente un cuadro de ansiedad, confundiendo la falsa urgencia hipertensiva. ¿Qué pasa si yo le doy un diurético a un paciente con una emergencia hipertensiva? Que yo ya sé que es un paciente que está hipovolémico, está despletado de volumen. Si le doy un diurético, entonces, ¿qué voy a ocasionar? Más hipovolemia. Y si ocasiona más hipovolemia, voy a activar más a la mácula densa. Y si activo más a la mácula densa,
voy a seguir activando el sistema renina-angiotensina, de tal manera que lo poco de hipotensión que pueda ganar con el diurético se va a ver contrarrestado por una mayor vasoconstricción que termina siendo totalmente antifisiopatológico y manteniendo más bien la crisis hipertensiva. Entonces los diuréticos no deben ser utilizados, porque la mayor parte de nuestros pacientes con crisis hipertensiva son hipovolémicos. Pero hay excepciones, sí, en caso que el paciente tenga una insuficiencia renal o tenga más bien un edema agudo del pulmón. Cuando tengamos crisis hipertensiva debemos también pensar en las hipertensiones secundarias, como hemos visto el día de ayer. ¿Cuáles son las más frecuentes? El hiperaldosteronismo primario, la hipertensión renovascular, el feocromocitoma y el apnea del sueño. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo pienso en hiperaldosteronismo primario? Cuando mi hipertensión arterial es severa, grado 3, y además viene con hipocalemia. Cuando tengan un paciente hipertenso con una hipopotasemia no explicada, entonces hiperaldosteronismo primario es una posibilidad. Si tengo un paciente también con nivel 3, que empieza a progresar muy rápidamente, y si le doy un YECA o un bloqueador de angiotensina y se incrementa de manera significativa la creatinina, pues la hipertensión renovascular debe ser una posibilidad. Feocromocitoma, cuando el paciente viene con historia de cefalea, palpitaciones, taquicardias, sudoración, entonces debo pensar también en feocromocitoma. Entonces, si bien son causas de crisis hipertensiva, son además causas curables, de porque aquí puedo extirpar el adenoma, acá también puedo extirpar el adenoma, y acá puedo angioplastear la arteria que está siendo comprometida produciendo la isquemia renal. Esto es para la presentación del semestre pasado, es simplemente para recordar cuáles son los órganos diana, el cerebro, el corazón, los riñones, los ojos, pero el paciente cuando viene con daño crónico en órgano blanco, ¿qué nos va a referir? Cefalea, tinnitus, mareos, cuando hay compromiso neurológico, en el corazón la presencia de un cuarto ruido, a nivel renal, proteinuria o hematuria, y grados iniciales de retinopatía. Pero cuando el daño no es agudo, no estamos hablando de perdón, no es crónico, no es agudo, el paciente no va a venir con cefalea, va a venir encefalopático, va a venir con un accidente cerebrovascular o una hemorragia subaracnoidea. En el corazón no va a venir solamente con un cuarto ruido, va a venir con insuficiencia cardíaca, con un cuadro coronario agudo o una disección de aorta. A nivel renal no va a venir solamente con proteinuria o hematuria, va a venir en franca insuficiencia renal. Y a nivel del fondo de ojo, no vamos a ver una retinopatía hipertensiva grado 1 o 2, sino veremos incluso un papiledema. Todos estos son expresiones de daño agudo en órgano blanco. Entonces, cuando yo veo un paciente que llega encefalopático y con 250, con 150, pues pensaré que es daño agudo neurológico por una emergencia hipertensiva y hay que reducir esa presión arterial lo más pronto posible. Si el paciente viene en un edema agudo pulmonar o tiene una disección de aorta, eso también es una expresión de daño agudo en órgano blanco. Entonces, entendamos bien, el paciente con urgencia hipertensiva puede tener daño en órgano blanco, pero daño crónico, mientras que el paciente con emergencia hipertensiva va a venir con daño en órgano blanco, pero daño agudo. Y como dice la definición, que compromete la vida del paciente. Vamos a repasar muy rápidamente algunos conceptos que yo sé que ustedes conocen, o al menos conocían de la fisiología de la hipertensión arterial, para entender bien qué es lo que ocurre con las arterias en la crisis hipertensiva. Comencemos con la ley de Poiseuille. Es una ley de flujos que guardan relación entre la longitud del vaso y sobre todo el área de corte del vaso por donde fluye el líquido. En este caso, para nosotros estamos hablando de la sangre. Y entonces la sangre fluye dentro de un vaso
Si tuviéramos acá una línea de corte, veríamos que son láminas concéntricas, eh, en donde las láminas concéntricas periféricas tienen una menor velocidad que las láminas centrales, que es por donde fluyen los elementos, formas de la sangre, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Este flujo laminar tiene una velocidad de alrededor de 1 metro por segundo y es la forma natural como fluye la sangre a través de los vasos. Esta diapositiva también es robada de la presentación del semestre pasado, en donde nos recuerda que un endotelio normal tiene la capacidad de controlar la presión arterial de manera muy fina, porque es capaz de producir vasoconstrictores y vasodilatadores, tiene propiedades antiproliferativas, y sobre todo para las células de la capa media, los miocitos, tiene propiedades antiagregantes, antiangiogénicas, es decir, que no aparezcan nuevos vasos, nuevos vasovasoros. Tiene un papel importante en la regulación del metabolismo de las lipoproteínas. Tiene propiedades fibrinolíticas, hemostáticas y antitrombóticas. Miren todo lo que hace un endotelio normal. ¿Y qué hacemos nosotros? Agredimos al pobre endotelio. ¿Y cómo lo agredimos? Comiendo de manera inadecuada, fumando, incrementando de peso, con la diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos que ustedes conocen como factores de riesgo. Recordemos que en la fisiología de la regulación de la presión arterial normal juegan un papel importante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema adrenérgico, los vasodilatadores y vasoconstrictores producidos por el endotelio, como son las endotelinas, los geoníticos, prostaciclina, y la volemia a través de la cantidad de sodio y de agua que hay sobre todo en el intravascular. ¿Qué es lo que ocurre en la crisis hipertensiva? Pues en la crisis hipertensiva, los que juegan un papel más importante son el aumento o la activación del sistema RAS, la activación del sistema adrenérgico, el aumento de los vasoconstrictores, sobre todo de la endotelina, y una disminución a nivel del endotelio de la producción de óxido nítrico y prostaciclina, con una disminución de la natriuresis. Entonces, una vez ocurrido el gatillo, el disparador, cualquiera que fuese, en una crisis hipertensiva, ¿qué voy a ver? Aumento del sistema RAS, aumento del sistema adrenérgico, una volemia disminuida, aumento de la endotelina y una disminución de los vasodilatadores. Llegó el momento de hablar del shear stress. Seguramente han escuchado hablar del shear stress. Si no han escuchado, lo están escuchando en este momento. ¿Qué ocurre cuando la presión arterial aumenta bruscamente, cualquiera que sea la causa? Como le dije hace un rato, el endotelio va a intentar compensar esta crisis hipertensiva, liberando uno de los vasodilatadores más potentes que tenemos en la economía, que es el óxido nítrico. Pero esa presión elevada y sostenida produce per se disfunción endotelial, producida por un estiramiento mecánico que se llama shear stress. Esto ocasiona un aumento, este shear stress, de una serie de marcadores inflamatorios que ustedes deben haber escuchado ya a propósito del COVID, como son las citoquinas, como hay moléculas endoteliales de adhesión que permiten que se aproximen incluso las plaquetas y terminen provocando fenómenos trombóticos y de la endotelina. ¿Qué es el shear stress? Muy bien, y debemos explicarlo de esta manera. Este es un ejemplo, tienen ustedes un libro acá, con una tapa acá y otra tapa acá. Si yo hago una presión vertical, no va a haber ninguna deformación de las tapas. Pero si yo hago una presión tangencial sobre la tapa superior, voy a encontrar que voy a deslizar la tapa superior, mientras que la tapa inferior quede en su sitio. Esta diferencia de distancia se denomina strain. Entonces, el shear stress es esta fuerza tangencial que ocurre sobre, vamos a terminar con el ejemplo del libro, sobre el libro, provocando el desplazamiento
de la etapa superior que lo diferencia de la etapa inferior que se queda en su sitio, provocando lo que llamamos strain o deformación tangencial. ¿Qué tiene que ver todo esto con el vaso? Muy bien. Hemos dicho que este es el flujo es normalmente laminar, de que al centro van las láminas con mayor velocidad y, y esto, mejor voy a pasar al siguiente porque me entienda mejor. Y esto es lo que vemos de manera fisiológica. Pero cuando ocurre una crisis hipertensiva, cuando ocurre un aumento de las resistencias, este flujo cambia y se vuelve de esta manera. De tal manera que las láminas periféricas quedan, van a una velocidad mayor que las láminas centrales. Esto va a provocar una especie de estiramiento del endotelio. Volvemos nuevamente al ejemplo del libro. Cuando yo hago esta presión tangencial sobre la superficie de este libro, voy a provocar una deformación llamada strain de la superficie. Esto llevado hacia el lado endotelial debido a que el flujo cambia. El flujo, en lugar de tener esta forma eh, clásica, la vasoconstricción, como estamos viendo acá, va a terminar cambiando el flujo de tal manera que las láminas periféricas adquieren una mayor velocidad. Estas láminas periféricas de mayor velocidad provocan esta alteración sobre las células endoteliales, provocando este estiramiento llamado pues shear stress o estrés tangencial. Este estiramiento de las células endoteliales, a diferencia, por ejemplo, de las células normales, ¿qué va a producir? Va a producir la activación o va a producir la disfunción endotelial, de tal manera que se disminuye la producción de óxido nítrico, se aumenta el desbalance entre vasoconstrictores y vasodilatadores. Entonces, ¿cómo podemos devolverle rápidamente la función a este endotelio, que es el que mantiene el equilibrio? Es rompiendo esta vasoconstricción, y en la medida que aumente el diámetro de la arteria, el flujo va a volver a ser un flujo laminar y va a desaparecer este estímulo anormal que es el shear. Entonces, fíjense ustedes, cuando ocurre esto, todo esto se altera. Todo lo que hemos visto de un endotelio normal que es capaz de regular la presión arterial se pierde. Y la misma vasoconstricción hace que este problema se perpetúe. Entonces, para ir resumiendo, cualquiera que sea el factor desencadenante va a producir un estado de vasoconstricción con un aumento de la resistencia vascular periférica o sistémica. Esto va a producir el famoso shear stress del que hemos estado mencionando, que va a provocar una lesión endotelial aguda, que va a provocar pues activación, disfunción endotelial, disminución de los vasodilatadores, activación de la coagulación, necrosis arteriolar con isquemia, finalmente una hipoperfusión de los órganos, que es lo que caracteriza a la emergencia hipertensiva. Esta hipoperfusión va a producir un mayor incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un mayor incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, lo cual a su vez también va a aumentar la resistencia sistémica, resistencia vascular sistémica, y esto hace pues un círculo vicioso. Entonces, si nosotros rompemos, por ejemplo, acá con un vasodilatador, se rompe el círculo vicioso y volvemos a perfundir adecuadamente los órganos. Entonces, hablemos un poco de la fisiopatología, aunque ya lo hemos mencionado. Cuando ocurre la disfunción endotelial en medio de una crisis hipertensiva, hay una pérdida en la producción del óxido nítrico, un incremento de la permeabilidad endotelial, activación de la cascada de la coagulación y de las plaquetas, inhibición de la fibrinolisis
y el consiguiente depósito de fibrina. Y vamos a ver que en las arteriolas de estos pacientes vamos a ver una necrosis fibrinoide como fracaso de la autorregulación normal. Es decir, cada órgano es responsable y es capaz de regular su propio flujo. Pero con este daño agudo del endotelio, esto se pierde, ¿no? Y no solamente eleva más la presión arterial convirtiéndolo en un círculo vicioso, sino que provoca daño del órgano que si no lo controlamos a tiempo puede provocar pues daño cerebral, daño irreversible. Recordemos cómo es, por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral, y aquí estamos hablando ya no de presión sistólica ni diastólica, sino de la presión arterial media, tenemos que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene más o menos constante entre 50 y 150 milímetros de mercurio de presión arterial. Si la presión se eleva rápidamente y pasa de una PAM de 150, va a provocar daño endotelial. Por debajo va a producir isquemia y por acá va a producir hiperperfusión, que también puede producir daño. Al haber una hiperperfusión, ¿qué hacen las arterias, en este caso del cerebro? Van a provocar una mayor vasoconstricción para impedir que este incremento de la presión, este incremento de la perfusión termine dañando al cerebro. Y provocan una mayor vasoconstricción, provocando una isquemia cerebral significativa. Esta línea punteada representa la curva de flujo sanguíneo cerebral del hipertenso crónico. Verán ustedes que está desplazada hacia la derecha, en donde, por ejemplo, para este ejemplo, puede ser normal para este paciente tener una PAM entre 80 y 170 o 180 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si este paciente que llega en crisis hipertensiva, yo le bajo la presión y lo pongo, por ejemplo, en 100,60 de presión arterial, es decir, con una PAM de 60 o 70, estaría teóricamente por acá, todavía estaría bien, si fuera normal, pero como es hipertenso crónico, le estamos provocando más bien una hipoperfusión cerebral. Esta diapositiva nos sirve para entender por qué a los pacientes con una crisis hipertensiva, con daño neurológico, no normalizamos la presión arterial, sino es suficiente con lo que disminuyamos la presión arterial y mantenerlos en esta meseta. Como yo no sé si mi paciente hipertenso está así, está más acá o está más acá, entonces voy a tratar, y esto se los doy como un tip, voy a poner la PAM alrededor de 100 milímetros de mercurio, que está más o menos por acá. Entonces, con 100 milímetros de mercurio yo sé que mi paciente va a tener una perfusión, más o menos, va a tener una buena perfusión cerebral. Y esto pasa solamente con es lo que hemos dicho, ¿no? En el paciente normotenso y como con el hipertenso, la curva de presión arterial, de flujo sanguíneo cerebral, se desvía hacia la derecha. En términos prácticos, diríamos que el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión arterial media menos la presión intracerebral. Entonces, cuando viene un paciente, por ejemplo, con un daño neurológico, vamos a suponer un sangrado cerebral, como se ve acá, recuerden ustedes que el cerebro está metido dentro de una caja craneana que es sumamente rígida. El cráneo no se expande ni se contrae según las necesidades del cerebro. Una vez que ocurre un sangrado y esta sangre ocupa un espacio, esto aumenta la presión intracerebral. Y si esto quedara así, entonces disminuiría el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener un flujo cerebral más o menos decente? Debo aumentar mi presión arterial media. Entonces, cuando llega un paciente con un cuadro neurológico, ¿la presión arterial va a estar elevada? Sí, señor. Como un mecanismo compensatorio al incremento de la presión intracraneana. Entonces, ¿qué ocurre si yo al paciente le disminuyo la presión arterial y lo llevo a límites de normalidad? Voy a provocar una mayor isquemia cerebral. Entonces, quiero que entiendan bien esto, porque esto justifica por qué en los pacientes con daño neurológico, sobre todo en el ACV isquémico, las reducciones no son hasta la normalidad, y por qué en el ACV hemorrágico tenemos algunas limitaciones de hasta cierto momento bajar la presión arterial, no bajar de más.
Entonces, que yo quiero que quede bien claro que durante un accidente cerebrovascular, la elevación de la presión arterial media es una respuesta fisiológica protectora. Entonces, cuando vean ustedes un paciente con un ACV y además tengan hipertensión arterial, el problema de ustedes va a ser definir el accidente cerebrovascular fue producido por la hipertensión arterial o el accidente cerebrovascular está produciendo una hipertensión arterial o un incremento de la presión arterial compensatorio. ¿Por qué? Porque este incremento de la presión arterial puede proteger y disminuir la isquemia cerebral. Si el flujo sanguíneo cerebral disminuye, no solamente se va a dañar la zona comprometida, sino las zonas aledañas, que llaman ahora zonas de penumbra o áreas grises. ¿Y en el corazón es diferente? No, no es diferente. Recuerden que estas fórmulas que les estoy dando no son exactas, pero sirven mucho para lo que es docencia y que entiendan ustedes, porque aquí en el denominador debería ir la resistencia vascular coronaria y en el otro la resistencia vascular cerebral. Pero como eso es complicado medir, lo que sí podemos medir son estas dos. Entonces, ¿de qué depende la presión de perfusión coronaria? Tiene dos parámetros: la presión diastólica de la arteria aorta, que es la presión diastólica que tomamos nosotros en el brazo, menos la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, y esto se puede calcular con bastante certeza con pruebas como el ecocardiograma. Con presiones de perfusión coronaria por debajo de 50, pues hay riesgo de isquemia o que el paciente infartado aumente su infarto. Así como hemos dicho que en el cerebro hay zonas grises, hay zonas hipoprofundidas, en el infarto de miocardio también ocurre lo mismo. Hay una zona infartada, alrededor de la zona infartada hay una zona injuriada, es decir, una zona gravemente amenazada para necrosarse, que si no acudimos en su ayuda, también va a necrosarse y el infarto se va a extender. Y alrededor de la zona de injuria hay una zona de isquemia. Y eso lo van a ver ustedes en su clase de infarto. Entonces, para mantener una presión de perfusión coronaria adecuada, esta debe ser por lo menos de 50 milímetros de mercurio. Normalmente la presión diastólica del ventrículo izquierdo es baja, es de 5 o de 6 milímetros de mercurio. Pero un paciente hipertenso, y más si es un evento coronario agudo, esto puede subir a 10, 15, 20 milímetros de mercurio. Y si bajamos mucho la presión diastólica órtica, si bajas esto y esto sube, la presión coronaria se va a reducir. Entonces hay que ir calculando, tanto en el cerebro como en el corazón, hasta cuánto vamos a descender la presión arterial cuando tengamos una crisis hipertensiva. El cuadro clínico. Veamos cuáles son las causas o los eventos que vamos a llamar como emergencias hipertensivas u urgencias. A nivel neurológico, como ya hemos mencionado, la encefalopatía hipertensiva es aquel paciente que viene con un estado de conciencia comprometida, con Glasgow muy bajo y coma, el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, clásicamente es el edema agudo pulmonar, el paciente con un síndrome coronario agudo, coloquialmente llamado ahora Zika, el paciente con un stroke o un ACV isquémico o hemorrágico, el paciente que viene con un aneurisma de aorta, el paciente o la paciente con preeclampsia grave o eclampsia, el paciente que viene con un traumatismo encefalocraniano o un traumatismo vertebromuscular, o el paciente que llega con insuficiencia renal aguda. El resto son urgencias, hipertensión maligna, aquellos pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, los preoperatorios y los postquirúrgicos, estos muchas veces por ansiedad, aquí muchas veces por dolor, las crisis hipertensivas por exceso de catecolaminas, la ingesta de cocaína, no es nada raro en esta época ver jóvenes que tienen crisis hipertensiva, y la respuesta está en la coca, bastante menos frecuente que otro tipo de drogas. El feocromocitoma, las interacciones con los inhibidores de la monoamina oxidasa, la supresión brusca de antihipertensivas, y esto suele ser una causa relativamente frecuente. Pacientes que vienen y dicen: doctor, hace 5 días que no tomo mis pastillas porque se me acabó y no tengo a nadie que me compre. Recuerden que muchos de estos
pacientes de la tercera edad. Y generalmente quienes hacen fenómeno de rebote son los beta bloqueadores. Es decir, si tú suspendes bruscamente un beta bloqueador, la presión arterial va a regresar no solamente a los niveles previos al inicio del tratamiento, sino incluso mayores. Las crisis de pánico, ya hemos mencionado de las falsas urgencias hipertensivas, los pacientes con trasplantes renales y las quemaduras extensas. Entonces, ¿qué hacer cuando llega un paciente con una presión arterial en rango de seguridad? Lo primero que hacemos es evaluar clínicamente al paciente y ver si es una emergencia o no es una emergencia. ¿Cómo es una emergencia? Esto ya lo vimos acá, con estos ítems que hemos mencionado. Si es una emergencia hipertensiva, entonces vamos a leer el tratamiento del caso, porque no es lo mismo hablar de una crisis hipertensiva en un paciente con un infarto de miocardio, que una crisis hipertensiva en un paciente con edema pulmonar o con disección de aorta o con un stroke. Si no corresponde a una crisis hipertensiva, entonces empecemos a buscar otras causas y empezar a diferenciarlo de la falsa urgencia hipertensiva. Si hay dolor, si hay ansiedad, y lo que hacemos es, no habiendo nada grave que mate al paciente, lo ponemos en reposo, esperamos unos 30 minutos, muchas veces hacemos lo que en psiquiatría llaman catarsis, conversar con el paciente, ver qué problema tiene. Ojalá tuviéramos en realidad todo el tiempo para hacer esto en las emergencias, pero la cantidad y el flujo es tan alto que a veces no podemos hacer, pero deberíamos. Si con esto la presión arterial desciende por debajo de los valores con los que él llegó, pues simplemente le damos de alta al paciente, lo medicamos y lo mandamos por consultorio externo de cardiología. Entonces estamos hablando de una falsa urgencia hipertensiva. Si luego de 30 minutos y le hemos conversado y lo hemos palabreado y el dolor, perdón, y la presión arterial continúa todavía igual que cuando ingresó, entonces ya estamos autorizados a hablar de una urgencia hipertensiva y empezamos a buscar qué cosas, por ejemplo, si estamos frente a un síndrome hipotensivo, si tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular nuestro paciente, cómo está el fondo de ojo y si tiene síntomas inespecíficos o no. La idea con la urgencia es, en resumen, eh, dar de alta al paciente y remitirlo al consultorio externo de cardiología como tratamiento proviral tal y como hicimos acá. Pero si el paciente, al hacer el fondo de ojo, es decir, fíjense ustedes, no bajó la presión arterial, tenemos que hacer un fondo de ojo. Si no encontramos edema de papila, o mejor, si encontramos, entonces estaríamos hablando de una emergencia hipertensiva. Pero si no, y tiene una retinopatía hipertensiva importante, por lo menos de grado 3 o 4, entonces quizás haya que hospitalizar este paciente. Ahora, ¿qué fármaco vamos a emplear? Ya conocemos la fisiopatología, sabemos que hay una gran vasoconstricción, hay aumento de la resistencia periférica, es un paciente con una hipovolemia relativa. Entonces, ¿qué fármacos utilizar en una crisis hipertensiva, en una emergencia hipertensiva? Casi siempre utilizamos un solo fármaco. Hay una gran cantidad de fármacos en el mercado. El antihipertensivo ideal para una crisis hipertensiva debería ser un fármaco que actúe con mucha rapidez, pero que sea de acción no solamente progresiva, sino sostenida, y su acción debe ser proporcional a las presiones arteriales iniciales. Debe ser fácil de administrar y de dosificar, debe actuar fundamentalmente a nivel de las resistencias periféricas, no debe interferir con la capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral coronario y debe carecer de efectos secundarios limitantes. Quiere decir, este es el fármaco ideal. Como es ideal, pues todavía no lo tenemos, pero hay fármacos que sí se aproximan a ¿Qué tratamiento vamos a dar? Muy bien. Recordemos, antes de pasar al tratamiento, que tratamos pacientes, no tratamos cifras de presión arterial. A veces viene y me dice, doctor, está con 200, con 130, y el paciente está tranquilito, sentadito. Entonces lo que hay que hacer es tranquilizar al colega, explicarle que es una urgencia hipertensiva, vamos a buscar daño agudo en órgano blanco,
Recuerden que debemos ampliar el examen clínico con un examen de fondo de ojo, buscando el papiledema. Si no hay papiledema, entonces esto nos confirmaría que estamos frente a una urgencia hipertensiva, no lo admitimos al hospital, le damos tratamiento de manera ambulatoria y sí le damos una cita corta para ser evaluado en las siguientes 24 o 48 horas. Entonces, tenemos que recordar que la gravedad del caso no tiene una relación directa con las cifras de presión arterial, sino la gravedad depende no de las cifras, sino del daño agudo en órgano blanco. En términos generales, si la presión arterial diastólica excede 120 milímetros de mercurio, ya podemos hablar de una crisis hipertensiva. Si no hay una gravedad clínica, no hay que precipitarnos. Una actitud demasiado agresiva puede ser perjudicial. Si tengo un paciente que viene con una urgencia hipertensiva y en una hora desciendo la presión arterial a valores normales, se va a ir peor de como llegó, porque voy a ocasionar hipoperfusión. ¿A qué nivel? Sistémico. Si el paciente lo ven ustedes con algún grado de ansiedad, pues un ansiolítico no puede ayudar. Y el objetivo, y esto que quede bien claro, no es normalizar la presión arterial. Ayer decíamos, cuando hablábamos de hipertensión arterial crónica, que nuestro objetivo era disminuir la presión arterial por debajo de valores de 140 sobre 90 de mercurio, salvo excepciones que podemos ir un poquito más abajo. Pero aquí, no, tratar de no llegar a valores que no sean menores a 160 con 90. ¿Y por qué? Porque dijimos que, perdón, 160 con 100. Porque tener una PAM entre 100 y 120 es lo que nos va a convenir. Esto en términos generales. Ahora vamos a ver cómo es con cada uno. ¿Cuáles son los fármacos de elección? Va a depender si estamos frente a un problema neurológico, una encefalopatía hipertensiva, o un ictus hemorrágico, una hemorragia intracraneal, o un problema cardiovascular, frente a un cuadro coronario agudo, un edema pulmonar o una disección de aorta, u otras causas, hipertensión maligna, insuficiencia renal aguda, preeclampsia. Pero si ustedes ven el listado, van a ver que hay dos fármacos que se repiten casi siempre, la betalol y nitroprusiato de sodio. Por ejemplo, en los problemas neurológicos, cualquiera que sea, usar la betalol o usar nitroprusiato está muy bien. En los problemas cardiovasculares van a ver que aparece otro vasodilatador importante, que es la nitroglicerina. ¿La nitroglicerina se puede utilizar en Zika? Sí. ¿En edema pulmonar? Sí. ¿En disección de aorta? No. ¿Por qué? Porque la acción vasodilatadora no es tan potente como el nitroprusiato o el labetalol. Y si sigo viendo acá, nuevamente voy a ver que se repiten labetalol, nitroprusiato, labetalol, nitroprusiato, nitroprusiato. Entonces, ¿qué fármacos deberíamos conocer? ¿Con qué fármacos deberíamos ser familiarizados? Fundamentalmente, de todo ese listado, los que ustedes no pueden dejar de conocer es la betalol, nitroprusiato y la nitroglicerina. Entonces, volvemos al punto del objetivo de a cuánto debemos disminuir la presión arterial. No me voy a cansar de repetirles que la reducción brusca e intensa de la presión arterial es nociva, puede ser nociva, sobre todo en los pacientes hipertensos de larga data, en aquellos donde su curva de flujo sanguíneo cerebral ha sido desviado hacia la derecha, donde ya tienen diferentes mecanismos de autorregulación, podemos hacerle más daño que un beneficio. Y esta disminución de la perfusión, si lo logramos así, puede desencadenar un empeoramiento de la perfusión del cerebro y del miocardio. Cuando hablemos de un DCB isquémico, entonces hay que tratar la hipertensión arterial solamente cuando existan hipertensión, cuando existan complicaciones secundarias. En general, en un DCB isquémico, la presión arterial, mejor dicho, solamente tratamos la hipertensión arterial si la presión arterial sistólica excede de 185 y la diastólica excede de 110. ¿Por qué? Porque si bajamos mucho la presión arterial, las zonas amenazadas que están alrededor de la zona lesionada se van a lesionar más. Es decir, un descenso innecesario de la presión arterial durante un DCB isquémico
puede hacer más daño ampliando la zona necrosada. Diferente es en el caso de la hemorragia cerebral. ¿Por qué? Porque depende del nivel de la presión arterial, va a depender la perfusión. Y recordar de que el incremento de la presión intracraniana nos va a exigir que tengamos una presión arterial ligeramente elevada. Hablemos de los fármacos que hemos mencionado, el nitroprusato de sodio. Durante mucho tiempo ha sido el gold estándar, el patrón de oro para el tratamiento de las enfermedades hipertensivas y de hecho todavía sigue siéndolo. Es el fármaco más utilizado en nuestro país. No es fácil, pero tampoco es muy complicado conseguirlo. Produce relajación del músculo liso, tanto arterial como venoso, entonces trabaja en lo que es la postcarga y la precarga. Puede lograr un descenso controlado de la presión arterial, pero para ello el paciente tiene que estar monitorizado, tiene que estar el médico al costado. Con nitroprusiato tú no puedes dejar la indicación e irte sin estar observando al paciente, porque el descenso es tan enérgico y a veces tan rápido que puede llevar al paciente a la hipotensión. Y hemos dicho cómo no solamente es mala la normalización, es peor la hipotensión. Felizmente su accionario es muy breve y cuando eso ocurre lo que hacemos es reducir la velocidad de la infusión y la presión arterial va a regresar a los valores que nosotros deseamos. Se requiere una bomba de infusión, no se puede administrar simplemente por vía endovenosa a través de un microgotero. El nitroprusiato es fotosensible, así que va a haber que forrar toda la línea por donde se trabaja para evitar que la luz termine dañando y perjudicando el. Si tienen la posibilidad de hacer un monitoreo de presión arterial de manera invasiva, es decir, colocar una línea arterial, sería mucho mejor. ¿Con qué velocidad comenzamos? A 0,3 microgramos por kilo por minuto y vamos incrementando lentamente el goteo de acuerdo a cómo responda el paciente. Si lo que dice acá es que si la presión arterial disminuye severamente, pues la interrupción del flujo en poco tiempo va a incrementar la presión arterial. El gran problema del hidrocruciato de sodio es que no lo podemos dar por un tiempo largo. Generalmente no lo damos más allá de 72 horas. Y tenemos una dosis tope de 3 microgramos por kilo por minuto. ¿Por qué? Porque en pacientes que tienen sobre todo daño renal o daño hepático pueden haber efectos tóxicos. El nitrógeno de sodio se metaboliza eh, con la hemoglobina para formar la cianomethemoglobina eh, y esta puede provocar problemas en la entrega del oxígeno. También puede provocar la formación de tiocianatos que pueden también darnos problemas. Entonces, la toxicidad tanto por el cianuro como por el cianato es un gran problema en el uso del glifosato. Pero nos dio tiempo. En 3 días ya podemos haber iniciado tratamiento por vía oral o ir pensando de qué otra manera reducir la presión arterial de nuestro paciente. Pero recordar que el nitroprusato de sodio es un vasodilatador, tanto arterial como venoso, es fotosensible, debe administrarse con una unidad de terapia intensiva, debe ser cubierto de la luz porque es fotosensible, que tenemos un tiempo de acción con el fármaco que no debe ser más allá de 72 horas, y si extendemos el tiempo, aumentamos la dosis, o el paciente tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática, la posibilidad de intoxicación por cianuros o por tiocianatos está presente. Si en algún momento el paciente no controla, podemos llegar hasta 10 microgramos por minuto, pero no más allá de 10. Entonces, mucho cuidado. Es un fármaco que requiere de mucho cuidado.
El abetalol es un fármaco que hace relativamente poco tiempo está en nuestro país. Se puede conseguir relativamente fácil por vía oral y por vía endovenosa todavía tenemos algunas dificultades. La ventaja sobre el nitrogluciato es que una vez que yo suspendo el nitrogluciato, no tengo nitrogluciato por vía oral. La betalol tiene presentación por vía endovenosa y tiene por vía oral, de tal manera que puedo, una vez que suspenda la infusión, continuar por vía oral. El abetalol es un agonista adrenérgico que actúa tanto a nivel alfa como a nivel beta, es decir, alfa-beta, es mucho más beta que alfa. Por la acción alfa produce una vasodilatación del clorhizo arterial y por su acción beta, sobre todo por el beta 1, produce una mayor vasodilatación y pero tiene efecto pues tanto cronotrópico como inotrópico negativo sobre el corazón, de una manera que trabaja tanto a nivel de la resistencia periférica como a nivel del gasto cardíaco. Con el empleo endovenoso, su eficacia antihipertensiva se atribuye más a la dilatación venosa que a la dilatación arterial, a diferencia del nitrogluciato. Su acción también es relativamente rápida, no tanto como el nitrogluciato. El nitrogluciato con la primera gota que entra ya comenzó a actuar. Bueno, esto demora un poquito más, son 5 minutos, pero tiene una acción más prolongada, lo cual tiene un lado bueno y un lado malo, porque si ese lado, si nos vamos a la hipotensión, va a demorar en subir la presión arterial. Hemos visto con el nitrogluciato que si se nos va la mano y cocinamos hipotensión, y recuerden que hipotensión e incremento de las zonas de necrosis se va asociando, pues con suspendo el nitrogluciato y en un minuto, no más allá de 10 minutos, la presión arterial volvió y subió. Aquí va a demorar algunas horas en regresar la presión arterial. Hay que tener un monitoreo adecuado. ¿Cómo hacemos, cómo se administra? Pues comenzamos con bolos de 20 hasta 80 miligramos cada 10 minutos hasta llegar al objetivo terapéutico. O la otra forma es le damos una dosis de carga, que pueden ser 20 o 80 miligramos, y luego comenzamos con una infusión continua, que va de 0,5 a 2 miligramos por minuto. ¿Por dónde se depura? Es mixta tanto por el riñón como por el hígado. Tiene también algunos efectos indeseables: vómitos, mareos, hipotensión postural, ardor de garganta. Y como un beta bloqueador, pues hay que tener mucho cuidado con aquellos pacientes que tienen falla ventricular, que tienen EPOC o que tienen algún grado de bloqueo cardíaco, sobre todo desavanzado. Como ustedes verán, hasta ahora los dos fármacos que más utilizamos están lejos de la definición del antihipertensivo ideal, pero es lo mejor que tenemos. Entonces, esta propiedad alfa-beta lo hace particularmente ideal en pacientes con disección de aorta. En disección de aorta, si tienen la betalol, pues indiquen la betalol, es lo mejor que hay. En el infarto de miocardio hay que tener mucho cuidado porque puede chocar al paciente, pero si es un infarto con hipertensión arterial, podríamos también utilizarlo. Y en los pacientes que tienen exceso de catecolaminas, como el feocromocitoma, debido a que bloquea tanto a los receptores alfa como a los receptores beta. Y en el caso de las gestantes, estoy hablando de la preeclampsia, la preeclampsia grave, es ahora de los fármacos de elección. Debido, entre otras cosas, a que casi no atraviesa la barrera placentaria, es poco liposoluble. Y esto nos permite, pues, evitar hipotensiones en el bebé. Recuerden que todo lo que administramos a la madre puede pasar al bebé. Sería triste que tuviéramos un bebito encima chocado. Los efectos adversos están ligados, como ya hemos mencionado, más a la acción beta, que es fundamentalmente beta, como el broncoespasmo, el bloqueo auriculoventricular, por la acción cronotrópica negativa, por tener una acción también beta bloqueadora puede desencadenar insuficiencia cardíaca, fenómenos de Raynaud, alteraciones en los lípidos, esto ya lo vemos en los pacientes crónicos tratados de manera ambulatoria, como la disminución del HDL y el aumento de los triglicéridos, pueden mejorar los síntomas de hipoglicemia y puede aumentar los efectos colaterales de algunos antidepresivos. Este es el abetalol, el frasquito viene
sacos de 20 centímetros cúbicos con 100 miligramos, es decir, por cada mililitro hay 5 miligramos. Como hemos dicho, comenzamos con bolos de 20 miligramos, son pues 4 centímetros cúbicos para iniciar el tratamiento cuando damos un bolo. Y luego comenzamos ya la infusión. Como le dije, la ventaja es que además podemos continuar una vez suspendida la vía parenteral, una vez controlada la presión, podemos, o a veces de manera simultánea, comenzar la vía oral con la vía endovenosa para el tratamiento crónico. Entonces, recordar que es un alfa-beta bloqueador, como es alfa, disminuye la resistencia vascular periférica, pero también tiene efecto beta, de tal manera que tiene una acción protectora sobre el corazón. La nitroglicerina, que es el tercer vasodilatador, es la que de repente manejamos más los cardiólogos, sobre todo en las enfermedades coronarias. Es un vasodilatador directo, fundamentalmente venoso, aunque en dosis altas puede llegar también a producir vasodilatación arterial. Esa vasodilatación que produce la nitroglicerina incluye las arterias coronarias. Entonces, en un paciente con un cuadro coronario agudo, en el cual yo deseo incrementar el flujo sanguíneo coronario, la nitroglicerina es una de las posibilidades. En cambio, el nitrogluciato, por ejemplo, va a producir incluso lo que se llama un fenómeno de robo, provocando una mayor isquemia en la zona sistémica. Su acción es rápida, no tan rápida como el nitrogluciato, ni tan rápida, ni tan lenta como el betalol, pero su acción, y al igual que el nitrogluciato, su acción es breve, lo cual permite una buena titulación y lo cual permite la recuperación de la presión arterial en el supuesto caso que provoquemos hipotensión. Pero en cuanto a potencia, es menos potente que que el nitrogluciato y es menos potente que la betalol. Es especialmente útil en los hipertensos con posible o con enfermedad coronaria conocida, debido a que mejora la oxigenación del miocardio, que trabaja tanto en la precarga como en la postcarga, y además provoca una vasodilatación de las arterias coronarias. También puede tener un lugar en la hipertensión perioperatoria. Dentro de los efectos colaterales, como cualquier nitrato, va a provocar cefalea, náuseas, puede producir bradicardia, a veces hipotensión y rara vez methemoglobinemia. Y su uso prolongado produce taquifilaxia. Taquifilaxia implica que luego, también generalmente son 72 horas de administración continua, pierde el efecto. Es decir, pueden ustedes seguir administrando al cuarto o quinto día la nitroglicerina, pero por esta propiedad de taquifilaxia ya no tiene el efecto vasodilatador que uno espera. Ok, creo que ha sido todo lo que quería contarles. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Están despiertos o se quedaron jalos todavía? No, doctor, estamos despiertos. Okay. ¿Preguntas? No hay preguntas, es todo, chicos. Señor delegado, tenemos la otra clase el día de mañana, ¿correcto?